sobre los árboles AVL, que son uno de los árboles autobalanceados que existen. Esos árboles fueron inventados por dos matemáticos o científicos de cómputo rusos llamados de apellidos Adelson Belsky y Landis, y de ahí pues las siglas que le dan nombre al árbol. Y la observación importante que yo creo que motivó al descubrimiento de ellos es la siguiente. Imagínense este arbolito binario de búsqueda y hemos rotulado estos dos nodos n y m. De hecho, la raíz es n y su hijo derecho es m. Pues algo que, ¿verdad?, se cumple dado a las propiedades del árbol binario de búsqueda es que todos los nodos del subárbol izquierdo son menores que la raíz, ¿verdad? Todos los nodos X que están en este árbol son menores que n. Otra cosa que se cumple es que este subárbol que rotulamos o resaltamos en azul, todos los nodos de ese árbol, los valores de esos nodos son mayores que el valor del nodo que rotulamos como m. Y de igual manera, todos los nodos que pertenecen a ese subárbol que hemos resaltado en verde tienen valores que están entre el valor de la raíz y el valor de su hijo derecho m. Por ejemplo, 10 está entre 8 y 12. Okay. Pues sucede que si tenemos esa estructura de un árbol, ¿verdad? Que eso básicamente cualquier árbol binario puede presentar una estructura como esa. Nosotros podemos rotar las posiciones de n y m de la siguiente manera. Traemos a m hacia la raíz y bajamos a la n como hijo izquierdo de lo que es ahora la raíz. ¿Okay? Y fíjense que los subárboles esos que yo presenté en anaranjado, verde y azul, si los acomodo adecuadamente, todavía van a conservar las propiedades de árbol binario de búsqueda. Me explico. Ese árbol que era hijo, ¿verdad?, ese subárbol que era hijo de izquierdo de n, fíjate que contiene valores menores que n, pues todavía cumple con las reglas de árbol binario de búsqueda. Ese subárbol verde, cuyos valores estaban entre n y m, si lo coloco ahora como hijo derecho de n, pues fíjate que todavía va a conservar esa propiedad del árbol binario, porque todavía si todo lo que está aquí es menor que m, pero mayor de n, pues ese es el lugar correcto del árbol donde debe caer. Es decir, sigue siendo un árbol binario de búsqueda. Entonces este árbol que era subárbol derecho de m, pues sigue siendo subárbol derecho de m, así que sigue manteniendo las reglas. ¿Y qué yo gané con todo esto, verdad? A esto se le llama, de hecho, se le llama una rotación hacia la izquierda. Tú a ese árbol le estás metiendo un jinquetazo para la izquierda para trepar a la m a la posición de la raíz. Y lo único que estás básicamente haciendo a todo esto parecería algo medio complicado, pero en realidad no lo es, porque lo único que hay que hacer es modificar estos dos nodos que yo te he presentado aquí en rojo. Es decir, el nodo izquierdo de m, pues ahora apunta a n en vez de apuntar a este arbolito, y el nodo derecho de n ahora apunta al arbolito verde en vez de apuntar a m. Con ese simple cambio, ¿qué ganamos? Pues ganamos lo siguiente. Incrementamos la altura del subárbol izquierdo de nuestro árbol. Fíjate que antes era lo que fuera la altura de este triángulo anaranjado, pues eso sería la altura del subárbol izquierdo de mi árbol principal. Ahora mi subárbol principal, que tiene raíz en m, pues tiene altura de lo que fuera el subárbol ese anaranjado más 1, porque ahora la n también forma parte del subárbol izquierdo de mi árbol principal acá. Así que mi lado izquierdo, al hacer esa rotación hacia la izquierda, gana 1 en altura. Y a la misma vez, el lado derecho pierde 1 en altura. Porque fíjate que el lado derecho antes tenía la altura que fuera más alta de estos dos subárboles verde o azul, más 1 por la m. Pues ahora la altura es la altura más alta de estos dos, verde o azul. Así que gana
1 en altura el lado izquierdo, pierde 1 en altura el lado derecho. Y eso yo lo puedo utilizar a mi favor para balancear los árboles cuando están desbalanceados. Vamos a verlo aquí, esa rotación hacia la izquierda sobre el árbol que planteamos al principio. Hemos rotulado n la raíz, m su hijo derecho, pues luego de la rotación hacia la izquierda, me queda el árbol como este. En este caso, ¿verdad? Lo que estoy logrando con esa rotación es más bien desbalancearlo más, pero después vamos a ver ejemplos donde estamos haciendo la rotación con el propósito de balancear. Pero fíjate, vamos a revisar eso que dijimos ahorita sobre las alturas. Fíjate el subárbol izquierdo del árbol original tiene altura 1, 2. Mira el subárbol izquierdo de cómo me quedó el árbol luego de la rotación. Ese subárbol tiene altura 1, 2, 3. Es decir, ganó 1 la altura del subárbol izquierdo. Vamos a ver el subárbol derecho. El subárbol derecho antes tenía 1, 2 de altura. ¿Okay? Pues ahora el subárbol derecho, que es el que tiene raíz en 14, tiene 1 de altura. Así que el subárbol derecho perdió 1 en altura. Igual que existe la rotación hacia la izquierda, que fue la que ya vimos, pues existe la rotación hacia la derecha. Que en esencia, pues, lo que tratan de ilustrar estas figuritas es que se conserva la propiedad de árbol binario de búsqueda. Si yo tengo que mi raíz es n y su hijo izquierdo es n, pues yo puedo trepar el hijo izquierdo hacia la raíz y bajar la raíz como hijo derecho de esa n y conservar, si ajusto los punteros, como lo estoy mostrando aquí en la flecha roja, pues conservo la propiedad de árbol binario de búsqueda sobre todo el árbol.